Bueno, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de Hechos y nos quedamos en Hechos capítulo 16, versos 16 al 24. Hechos capítulo 16, verso 16 al 24. Y el tema del día de hoy es el precio de predicar el Evangelio, parte 1. El precio de predicar el Evangelio, parte 1. ¿Qué es lo que vamos a ver? Lo que quiero que alcancemos a ver es cómo a los hijos de Dios les espera adversidades en su búsqueda de predicar el Evangelio. Cómo a los hijos de Dios les espera adversidades en su búsqueda de predicar el Evangelio. Y vaya que realmente son muchas, porque uno realmente cuando... Hechos capítulo 16, verso 16 al 24. Y antes de leer el texto, lo vamos a dividir de esta manera, así está bosquejado. Del verso 16 al 18, Pablo echa fuera el espíritu de adivinación de una mujer. Verso 16 al 18, Pablo echa fuera el espíritu de adivinación de una mujer. Verso 19 al 21, Pablo y Silas son llevados ante el magistrado. Verso 19 al 21, Pablo y Silas son llevados ante el magistrado. Y verso 22 al 24, Pablo y Silas son azotados y encarcelados. Verso 22 al 24, Pablo y Silas son azotados y encarcelados. Vamos a leer el texto. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando, en el nombre de Jesús, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Vamos a leer el verso 16 nuevamente. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tiene espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Nosotros en los versos anteriores vemos que Pablo llega a Filipos y se encuentra a unas mujeres que estaban orando al Dios Altísimo, al Dios de Israel, entre ellas Lidia. Y Lidia es convertida por la predicación del Evangelio, pero porque Dios abrió su corazón para que Lidia fuera convertida, y Pablo, quedándose en la casa de Lidia, siguió predicando el Evangelio en Filipos. Pero aquí vemos algo muy interesante. Vemos que mientras Pablo seguía predicando el Evangelio, le sale al encuentro una mujer con espíritu de adivinación. Le sale al encuentro una ciudad con espíritu de adivinación. Esta palabra de espíritu de adivinación se podría bien traducir mejor como espíritu pitón, lo cual le daba a entender que era una medium pitonisa, una adivina, que estas adivinas por lo general se relacionaban con el oráculo de Delfos, que estaba a cargo del dios Apolo, para predecir ciertos acontecimientos del futuro y leer suertes. Y con esto nos deja bien en claro el autor de Hechos, y por lo tanto Dios, que Satanás y sus demonios son reales. Ellos existen, no son imaginarios, son reales. Y el cristiano, a pesar de que está protegido
por Dios ante cualquier amenaza demoníaca, no tenemos que pasar por alto las maquinaciones del enemigo. No tenemos que, ¿por qué? Pablo lo dijo esto en 2 de Corintios capítulo 2, verso 11. Pero bueno, a través de diferentes eras, Satanás ha utilizado diferentes medios por la cual desviar la mente de la creación de Dios, del ser humano, y en esta ocasión, en Filipos, ocupaba la adivinación. Hoy en día puede ser que esté ocupando otras cosas como el moralismo, la lucha de género, pero en aquel entonces, por lo menos en Filipos, la artimaña la artimaña que Satanás estaba usando era llevar espíritus de adivinación a las personas para que desviaran su mirada del Dios Salvador y se concentraran en esta falsa esperanza, en el hoy y en el ahora. Vamos a leer el verso 17. Dice así la palabra de Dios. Hechos 16, verso 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Bueno, cuando dice la palabra al principio del verso, esta, siguiendo, este verbo denota que realmente estaba detrás de ellos. Estaba detrás de ellos. Y nos deja ver el texto que por varios días, o sea, prácticamente como decimos aquí en México, parecía su chicle, no se les despegaba. Estaba allí. ¿Y qué estaba haciendo esta mujer con un espíritu inmundo? Bueno, dice la palabra de Dios, esta mujer estaba gritando, dando voces. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Saben algo? Lo impresionante de esto es de que esta mujer, bueno, el espíritu inmundo por medio de esta mujer, estaba diciendo verdades, estaba declarando verdades. Ellos sí eran siervos de Dios Altísimo, y ellos sí fueron a la región de Macedonia, a la ciudad de Filipos, ¿para qué? Para anunciar el camino de salvación. Era todo esto verdad, no se estaba equivocando. Aparentemente, por lo menos a primera vista, no dijo mentiras. Pero nos preguntamos nosotros, ¿cómo es posible que un espíritu inmundo haya salido diciendo verdad con respecto al camino de salvación? ¿Cómo es esto posible? ¿Acaso existen demonios que encaminan a las personas al Dios verdadero? ¿Acaso los hay? ¿Existen? La respuesta es contundente: de ninguna manera. De ninguna manera. Y esto quiero que nos quede bien en claro. No existe demonio que esté interesado en la gloria de Dios. No existe. No hay. Y aunque esta mujer, con este espíritu de adivinación, haya dicho verdad con respecto al camino de salvación, el Evangelio, y a los enviados Pablo y compañía, nosotros podemos estar totalmente seguros que la realidad es que Satanás no guardaba buenas intenciones. Había algo atrás. Satanás no hace esto para glorificar a Dios. Satanás quería algo que a última instancia iba a terminar perjudicando el evangelismo de Pablo, de Lucas, de Silas y de Timoteo a corto, mediano y largo plazo en esta región. Pero recuerden esto, Juan capítulo 8, verso 44, el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 44, dice así la palabra de Dios con respecto a Satanás. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y repito, Satanás jamás tendrá buenas intenciones. Y aún hay que tener cuidado, nosotros los hijos de Dios, porque Pablo dejó algo muy en claro en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 14 al 15.
Pablo dejó algo bien en claro en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 14 al 15. Dice así la palabra de Dios. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Esta mujer profetizaba por los poderes demoníacos. Hablaba verdad. Por lo menos aquí habló verdad. Y Lucas lo dice. Pero ella, al dejarse llevar por estos poderes demoníacos de adivinación, ella era una ministro de Satanás. Ella no le servía al Dios Altísimo. Ella le servía a su enemigo, a nuestro enemigo, al diablo, a Satanás. Y muchos, déjenme decirles también algo, muchos ministros de Satanás hoy en día están engañados. Ellos piensan que le están sirviendo al Dios Altísimo, pero realmente no, le están sirviendo a Satanás. Ellos piensan que con esos poderes, con su ministerio, con su falsa enseñanza, le están haciendo un favor a Dios, pero no es verdad. No están haciendo eso. ¿Y cuál es el camino que les espera a estas personas? Léanlo conmigo. Mateo, capítulo 7, verso 21 al 23. Mateo, capítulo 7, verso 21 al 23, nos habla del destino de los ministros de Satanás, sean conscientes de que lo son o sean inconscientes de que lo son. Ese es el camino que les espera a ellos. Mateo, capítulo 7, verso 21 al 23. Dice así la palabra de Dios. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y es lo mismo que dice Pablo en Corintios, cuyo fin será conforme a sus obras. La paga del pecado es muerte. Romanos 6, 23. Esto es lo que les espera a estas personas que son ministras de Satanás, consciente o inconscientemente. Y esta mujer estaba actuando como ministra de Satanás por dejarse dominar por un espíritu inmundo. A pesar de que haya hablado verdad, sí. A pesar de que haya hablado verdad. Verso 18 de Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, verso 18. Dice así la palabra de Dios. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Bueno, Pablo no dice la razón, pero Pablo por mucho tiempo estuvo soportando este hostigamiento. Por varios días esta mujer salía, Pablo salía, esta mujer se la encontraba y empezaba a gritar, a gritar, a gritar. Pablo aguantando hasta que un día decide echar fuera al espíritu inmundo de esta mujer. Bueno, ¿querían una evidencia de que realmente estos hombres eran enviados de Dios? Pues qué mejor evidencia que echar al demonio que profetizaba en esa ciudad, a un demonio conocido. Seguro todos dicen, y echó fuera al demonio, ya no puede profetizar, realmente era hijo de Dios. Realmente ellos vienen del Dios Altísimo. Pero, ¿por qué Pablo decide echar fuera al demonio si en algún sentido estaba predicando el evangelio a este demonio? Les estaba ayudando a ellos. ¿Por qué Pablo decide echarlo afuera si en algún sentido les estaba ayudando? Jesucristo en su ministerio también se enfrentó con esta misma dificultad. También se enfrentó con demonios que
hablaban verdad. Y vamos a ver la razón por la cual el Señor los callaba. Léanlo conmigo. Marcos capítulo 1, Evangelio de Marcos capítulo 1, verso 23 al 26. Evangelio de Marcos capítulo 1, verso 23 al 26. Dice así la palabra de Dios. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, clamando a gran voz, salió de él. Este demonio, con el cual se encontró Jesús, dio un testimonio que ni aun los líderes religiosos de Israel lo habían dado, no lo discernieron. Este demonio dijo: sé quién eres, Jesús, el Santo de Dios. Y si nos vamos a Lucas capítulo 4, verso 41, otro demonio hace otra declaración igualmente poderosa. Dice: tú eres el Hijo de Dios. Lucas 4:41. Pero, a pesar de que estos demonios también hablaron verdad, nuestro Señor los calló. Les dijo: cállate y sal fuera. ¿Por qué? Bueno, Jesús, sin duda, Él no quería que su ministerio se relacionara de ninguna manera con Satanás. Él no quería eso. Él no quería que la gente, en lugar de que hablaran de Él, de su poder, de su deidad, de su supremacía, comenzaran a decir: ay, sí, los demonios también predican. Eso no le interesa a Dios. La gloria es solo de Dios. Nadie merece llevarse la gloria más que nuestro Señor. Jesús vio esto y los calló porque no quería asociarse con ellos. Y Pablo, sin duda, también tenía esto en mente. Decía: si ellos empiezan a hablar verdad, la gente no va a voltear a ver a mi Señor Jesucristo, va a empezar a ver estos demonios. Y tarde o temprano Satanás va a desvirtuar la verdad. Pero la gente, como escuchó palabras en un inicio, y Pablo: yo no hice nada para detenerlo, va a decir: como el apóstol no dijo nada, seguramente tenemos que seguirlo, es bueno. No, Pablo dijo: no puedo permitirme esto, ni en Macedonia, ni en Filipos, ni en ningún otro lado. Espíritu inmundo, cállate y sal fuera. Dios no necesita el poder demoníaco para avanzar su evangelio. No lo necesita. Fíjense que nosotros tampoco necesitamos el poder demoníaco y no lo tenemos que permitir en nuestras vidas. No podemos relacionar el evangelio de Cristo con Satanás. Hay cristianos débiles en la fe, o también algunos podrían ser inconversos, no cristianos, que no temen en seguir asociando a Dios con Satanás. ¿Cómo? Estos cristianos débiles en la fe, o falsos cristianos, estando aquí pero no perteneciendo a nosotros, por no someterse enteramente a la palabra de Dios, piensan que no pasará nada si de repente van a una limpia para que les vaya mejor. Piensan que no pasará nada si dejan que les profeticen un poco. Piensan que no están ofendiendo a Dios si permito que lean mi suerte de mi mano. Léeme la suerte, pero como que no. O sea, eso está mal. Eso es darle un lugar a Satanás
en nuestra vida, el cual no merece. Eso es echar abajo el Evangelio de Cristo en nuestras vidas. Amén. La brujería, los ministros de Satanás, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Y qué creen? Nosotros muchas veces, por nuestra inmadurez, por nuestra débil fe, o quizá por una falta de salvación en algunos otros, no temen en participar en estas obras. No temen en participar en estas obras. Yo en alguna ocasión escuché decir a un pastor estas palabras, las recuerdo muy muy bien. Él dijo: los brujos hacen esto en nombre de Dios, por tanto no están en su contra, ya que están ayudando a la gente con su mal. Aquí en México por lo menos hay brujos que dicen: en el nombre de Cristo, de la Santísima Trinidad, y sacan sus ramos y empiezan a limpiar. Y por lo menos este hombre, igual que no dudo muchas otras, dicen: pues lo dijo en nombre de Cristo, no pasa nada. Están viviendo una mentira. Están viviendo una mentira. Y ellos están avalando lo malo si piensan esto. Y si tú piensas esto, probablemente tú también estás viviendo esta mentira y estás alabando lo malo. ¿Por qué? Porque una vez más lo repito, Dios no necesita ayuda de nadie para hacer avanzar su evangelio y mucho menos la ayuda de su enemigo. Tú, siendo hijo de Dios, no necesitas ni el más mínimo favor del enemigo de tu padre. No lo necesitas. Y lo único que estás haciendo, a prestar atención al horóscopo, a la quiromancia, a la cartomancia y a las demás cosas de adivinación, lo único que estás haciendo es deshonrar a tu Señor si eres salvo, o estás dando evidencia de que realmente no eres hijo de Dios por andar poniendo tu fe en otras cosas que no sea la providencia de tu Salvador, Amén. Cristo. Eso es lo que está pasando. Bueno, este pasaje toca algo muy importante. Podemos apreciar que el poder de Dios es mayor que cualquier poder demoníaco. Cualquier poder demoníaco. Pablo, en el nombre de Jesús, echó fuera un demonio. Y muchas personas, al ver el libro de Hechos y encontrar que Lucas documentó expulsiones de demonios, piensa que esto tiene que ser una práctica en la vida cristiana de hoy en día. Pero la palabra de Dios no nos está indicando esto. Y yo voy a dar evidencias de que nosotros los cristianos hoy en día no estamos llamados a echar fuera demonios. Estamos llamados a otra encomienda. Exacto. Vamos a ver la primera evidencia. Primera evidencia. Recordemos, el libro de Hechos es un libro histórico. Es un libro histórico. El género literario de Hechos es histórico narrativo. Por lo tanto, en su contenido encontramos relatos y acontecimientos que ocurrieron a personas específicas, en lugares específicos, con contextos históricos específicos. Es decir, lo que ocurrió hace un poco más de 2000 años en Filipos no es algo que se va a repetir hoy en día. ¿Por qué? Porque Pablo ya murió, esta mujer ya no está, y no estamos viviendo en este periodo en Filipos. Nosotros aquí estamos con una nacionalidad en un contexto específico, viviendo situaciones específicas. Lo que estaba enseñando el libro de Hechos, lo que está enseñando el libro de Hechos, es prácticamente, nos relata los primeros años de la iglesia, el ministerio de Pedro, a su inicio, los primeros viajes misioneros de Pablo, y junto con la autentificación del ministerio apostólico de Pablo. Eso es lo que vamos a encontrar en el libro de Hechos. Entonces, ¿cuál es la diferencia de Hechos a las cartas paulinas? Bueno, como lo dije, Hechos se encarga
de relatar acontecimientos. ¿De quién? De la vida de Pedro, la vida de Pablo y la vida de la iglesia. De los primeros años de la iglesia. Mientras que las cartas de Pablo, esas sí, están interesadas en enseñar doctrina, enseñanza y aplicación. Hechos, Lucas, simplemente quería narrar, no quiere enseñar doctrina ni aplicación, pero Pablo sí. Esa es la diferencia entre un libro histórico y y una carta doctrinal. Tú puedes leer una carta de Pablo y va a decir, haz esto, y haz esto, y haz esto, ¿por qué? Y doctrina, por esto, esto y esto. En el libro histórico no vas a encontrar órdenes, simplemente vas a encontrar relatos. Esa es la primera evidencia. La segunda evidencia es, solo a ciertas personas se les dio el privilegio de echar fuera demonios, en tiempos de Pablo, en tiempos de Lucas. El primer grupo de personas que se le dio este privilegio cuando Jesús estaba aquí en la tierra, de acuerdo con Lucas capítulo 10, versos 17 y 20, de acuerdo con Lucas capítulo 10, versos 17 y 20, el primer grupo de personas que se le dio este privilegio son los 70 enviados por Jesús. Este es el primer grupo de personas, en donde en los evangelios se nos menciona que ellos tenían la facultad de echar fuera demonios. Y aún se maravillaron, Señor, aún los demonios se nos sujetan. Y el segundo grupo de personas son los apóstoles. Y esto lo deja bien en claro, que Dios le da este privilegio de echar fuera demonios, sanar enfermos a los apóstoles en Mateo capítulo 10, verso 8. En Mateo capítulo 10, verso 8 se dice cómo los apóstoles son escogidos para echar fuera demonios. Ellos sí tenían ese mandato y esa autorización de echar fuera demonios. ¿Y por qué se los dio? Esta es la razón. ¿Para qué se lo dio? ¿Para que se sintieran diferentes? ¿Para que se sintieran especiales? No. Jesucristo les dio esta autoridad como señal para el pueblo de Israel de que el Mesías ya estaba entre ellos, avalando el ministerio del Mesías aquí en la tierra. Todo esto se está haciendo, ¿por qué? Porque el Mesías ya está aquí, ya se está avalando por medio de nuestro testimonio lo poderoso que es el Mesías Cristo. Bueno, a Pablo también se le dio este privilegio por ser un apóstol. Pablo, recordemos que también es un apóstol. Y nuestro Señor también, por lo tanto, le dio este privilegio para echar fuera demonios, como señal de su apostolado. ¿Dónde lo vemos esto? En 2 de Corintios, en lo que lo buscan, por favor, léalo conmigo. En 2 de Corintios, capítulo 12, verso 12, Pablo habla sobre las evidencias de su apostolado. Pero recordemos algo. ¿Por qué Lucas estaba tan interesado en recopilar toda esta evidencia de lo que hacía y no hacía Pablo? Porque en aquel entonces estaba dudando del ministerio de Pablo, de su llamado apostólico. Entonces, lo que hizo Pablo fue, si Pedro sanaba enfermos, ¿qué creen? Pablo, que es apóstol, también sana enfermos. Si Pedro echa fuera demonios, que es apóstol, ¿qué creen? Pablo también echa fuera demonios, porque él también es apóstol. Esa es la evidencia de su apostolado. Ahora, por favor, veamos 2 de Corintios, capítulo 12, verso 12. Dice así la palabra de Dios. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Y echar fuera demonios es una de estas señales, uno de estos prodigios, uno de estos milagros. Y tercera evidencia, por la cual no se puede tomar el libro de Hechos como un mandato, es que el echar fuera demonios no es un mandato para la iglesia. Nunca en ninguna parte se nos dice que es un mandato. Pero en Mateo 28, verso 18 al 20, lean lo que dice. Síganme, por favor. Mateo capítulo 28, verso 18 al 20. Mateo 28, verso 18 al 20.
Aquí el Señor nos deja la gran comisión y Él es específico en la gran comisión. Vean lo que dice Mateo 28, verso 18 al 20. Dice el Señor: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En la Gran Comisión, lo leímos, lo vimos, en la Gran Comisión se nos dice: por tanto, id, haced discípulos todas las naciones, echad fuera demonios, bautizándolos. No. En ninguna parte de la Gran Comisión vemos que se nos manda echar fuera demonios. No es un mandato para nosotros. No es un mandato. Nunca se nos ordena que tenemos como obligación echar fuera demonios. Pero sí se nos ordena que tenemos como obligación y privilegio predicar el Evangelio de Cristo haciendo discípulos e instruyéndolos, por supuesto, con amor y buena enseñanza. Eso sí se nos dice. Y tal vez alguno diga: pero yo me acuerdo que hay un pasaje donde se nos dice que echaremos demonios. Marcos, capítulo 16, verso del 9 al 20, se nos dice ahí que unas señales que seguirán a los hijos de Dios es que echarán fuera demonios. Pero no lo vamos a leer. Marcos capítulo 16, verso 9 al 20. A pesar de que este pasaje diga que los hijos de Dios echarán fuera demonios, les tengo una noticia. Este texto no nos está permitiendo nada. Hay fuerte evidencia externa, extrabíblica, externa, que nos muestran que estos pasajes no se encuentran en los manuscritos más antiguos. Y estos pasajes, Marcos capítulo 16, verso 9 al verso 20, estos pasajes son considerados por muchos estudiosos como no inspirados o espurios. ¿Por qué? Porque como no se encuentran en los manuscritos más antiguos, por lo tanto, es muy probable de que no fueron redactados estos versículos del 9 al 20 por el autor original, que fue Marcos. Por lo tanto, se consideran no inspirados o espurios. Eusebio y Jerónimo, quienes fueron padres de la iglesia en el siglo IV, ellos dicen que notan que casi todos los manuscritos griegos que ellos disponían no tenían los pasajes del verso 9 al verso 20. Por lo tanto, nosotros no nos podemos basar en esos pasajes como para decir que se nos ordena echar fuera demonios. No son pasajes fuertes, sólidos. Hay personas, como por ejemplo, de renombre. Hay un video en internet de John Piper, y en un libro yo me acuerdo haber leído que John MacArthur nos relatan sobre sus encuentros con posesiones demoníacas. En aquel entonces John Piper, los comento rápido, dice que lo llamaron, vio que estaba poseída, lo notó esta joven muchacha, no recuerdo bien, y lejos de decir te echo fuera, lo único que dice que él pudo hacer con otras personas fue cantar alabanzas y leer salmos. John MacArthur simplemente relata que vio un endemoniado y terminó saliendo del cuarto. Pero bueno, ese es otro. Hay un artículo, esto lo digo porque hay un artículo llamado Los demonios durante la presencia física de Jesús en la tierra, escrito por el doctor Josías Grauman, quien es anciano en la iglesia donde John MacArthur predica, en Grace Community Church, y sirve como director académico del Master Seminary, y también sirve como
como director de Instituto de Expositores, dice estas palabras con respecto a echar fuera demonios. Cito: la Biblia afirma que el Evangelio es poder para salvar, de acuerdo con Romanos capítulo 1, versos 16 al 17. Y no da la condición de que antes hay que expulsar posibles demonios, por lo cual debemos dirigirnos al humano, no al demonio, y exhortarle a arrepentirse y creer en el Evangelio. Si la persona cree en Jesús, el Espíritu Santo vendrá a morar en la persona, de acuerdo con Juan 14, 23, encargándose de sacar fuera al demonio. Es algo que también John Piper y John MacArthur decían. Si esta persona cree, el Espíritu Santo se va a encargar de echar fuera todo demonio. No se necesita una liberación, no estamos mandados a hacer liberaciones. Lo que estamos mandados es predicar el Evangelio a toda persona. Y si tú crees en el Evangelio, vas a creer lo que dice Romanos capítulo 1, verso 16 al 17, que es poder de Dios para salvación. Entonces, no necesitamos que un espíritu inmundo se manifieste. Lo que necesitamos es a toda persona, den evidencia de posesión demoníaca o no, predicar el Evangelio. Porque ¿qué creen? Si no están en Cristo Jesús, ellos, a pesar de que no sean poseídas o no se den una manifestación de posesión demoníaca, ellos están bajo las ataduras de Satanás. Ellos son sus hijos, porque le sirven a su Padre. Entonces, el Evangelio es el único mensaje que les va a dar libertad a esas personas de la esclavitud de Satanás, manifestándose o no un espíritu inmundo, como la película del exorcista. Entonces, estamos llamados a predicar el Evangelio. Si estás interesado en la vida espiritual de las personas, predica el Evangelio. Si estás interesado en desatar las cadenas de Satanás en la humanidad, predica el Evangelio. Si estás interesado en esa pobre alma, que probablemente, quién sabe, no sé, quizás esté bajo la influencia de un espíritu demoníaco que haga brujería, que lee futuro, no intentes sacar fuera demonio, mejor esfuérzate por predicar el Evangelio fielmente, y que confía, ten fe que el Espíritu Santo hará la obra. El Espíritu Santo echa fuera los espíritus inmundos de cualquier persona cuando dice mío. Así de poderoso es nuestro Señor. Amén. Vamos a regresar al libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 16, verso 19. Libro de Hechos, capítulo 16, verso 19. Dice así la palabra de Dios. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Esta mujer había sido liberada. Esta mujer ya no estaba bajo, por lo menos, ya sea que se haya alegrado o no, la Biblia no nos deja ver eso, pues por lo menos ya no estaba bajo la influencia demoníaca y ya no podía profetizar, ya no podía adivinar. ¿Qué es lo que hacen sus amos? Pablo, muchísimas gracias. Ayudaste a esta pobre alma en desgracia. Vean qué mal está la humanidad. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. En lugar de que se alegren y decir, estaba bajo poderes demoníacos, bravo Pablo, gracias, alabado sea el Señor. No, se enojaron. ¿Por qué? Porque ya no iban a tener ganancias, ya nos iban a beneficiar de ese espíritu inmundo. Así es el hombre, solamente ve la conveniencia, lejos de ver qué es lo que realmente a Dios le importa. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, como no se pueden poner al tú por tú con el Dios Todopoderoso, porque fue obra de Él, Pablo fue el que dio la orden, pero el poder provenía de Dios. El poder es de Dios, la honra es de Dios.
como estos hombres no podían hacer nada en contra de Dios Todopoderoso, dicen, vámonos contra Pablo y Silas. Vámonos contra ellos. No le podemos hacer nada a su Dios, pero a ellos sí les podemos hacer algo. Dice Mateo 10:22, y nos deja bien en claro esto. Cuando nosotros nos esforzamos por hacer la voluntad de Dios, Mateo 10:22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pablo y Silas están siendo aborrecidos por hacer la voluntad de Dios. Bueno, ahora vamos a regresar a nuestro texto base, que es Hechos capítulo 16, verso 20 al 21. Hechos capítulo 16, verso 20 al 21. Dice así la palabra de Dios. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. En ese texto prácticamente están acusando a Pablo y a Silas de tres cosas, y vamos a verlo. En primer lugar, vemos que lo están acusando de ser, en algún sentido, judíos. ¿Por qué? Porque los romanos menospreciaban a la gente de otro lugar. Recuerden que Filipos era una colonia romana, por lo tanto se regía por las mismas costumbres romanas. Recuerdan, como decía el dicho, un pedazo de Italia en otra región del mundo. Entonces, tenía lo que ver su etnicidad, por la cual estos hombres fueron discriminados. Ahora recordemos, y esto lo vamos a estar viendo en los otros dos puntos, la razón por la cual estos dos amos de la mujer endemoniada se molestaron fue porque ya no iban a poder lucrar. Pero lejos de eso, acusan a unos judíos, siendo su propósito ya no el dinero, sino diciendo, bueno, realmente vamos a sacar un mejor provecho si los acusamos de otras mentiras y no de lo que realmente ocurrió. ¿Cómo se puede comprobar que una persona deja de estar endemoniada? Bueno, los magistrados tal vez no lo iban a saber. Entonces, teniendo todavía este odio, rencor hacia Pablo, quisieron hacerlo. ¿Por qué agarraron a Pablo y a Silas? Bueno, recordemos que Pablo y Silas eran judíos. Probablemente sus rasgos eran muy notorios de judíos, ya que Lucas era gentil y Timoteo era hijo también de un gentil, de padre y de madre siendo de mamá judía. Quizá ellos no tenían los rasgos tan marcados, pero Pablo y Silas sí. La siguiente acusación fue alborotar la ciudad. Y esto sí es verdad, porque a fin de cuentas es lo que hace el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo divide. El Evangelio de Cristo sí alborota a la gente, porque se empiezan a crear dos bandos. El primer bando, el cual dice, yo quiero seguir a Cristo, cuésteme lo que me cueste, y serán los que van a ir a vida eterna. Y el segundo bando, que ellos dicen, no, yo quiero seguir viviendo mi vida como está, no quiero cambiar, odio ese Dios. Entonces ellos prefieren el camino de perdición. Vean lo que dice Lucas capítulo 12, versos 51 al 53. Lucas capítulo 12, versos 51 al 53. Dice la palabra de Dios, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Y esto es lo que hace la palabra de Dios, mete espadas en la familia, en la sociedad y separa. Es lo que vino a hacer Cristo, separar. Gente para vida eterna, gente para condenación eterna, gente que acepta el Evangelio de Cristo para salvación y gente que lo rechaza para perdición. Y la tercera acusación, proclaman costumbres ilícitas para nosotros. Ellos, teniendo leyes romanas, los filipenses, veían al emperador como un dios. Pero los cristianos no vemos a nadie digno de alabanza, sino a un solo Dios, Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Nadie más merece esta alabanza. Y a los ojos del mundo, nosotros sí estamos predicando otras costumbres totalmente opuestas a la cultura de hoy en día. Estas palabras se dijeron en el primer siglo, proclaman costumbres ilícitas para nosotros, y estas palabras se siguen diciendo hoy en día por aquellas gentes del mundo. Ellos nos dicen, aborta, nosotros decimos no. Dios odia que un hombre mate a otro hombre. La gente del mundo dice, se necesita una libertad de género. Nosotros decimos, no, solamente hay dos géneros, hombre y mujer. Dice la palabra de Dios, varón y hembra los creó. No hay más géneros, solamente dos. El mundo dice, en toda su arrogancia, deja que el Estado eduque a sus hijos. Y nosotros decimos, no, esa responsabilidad se les dio a los padres y es un privilegio de Dios que los padres eduquen a sus hijos. Entonces, ¿cómo nos ve el mundo? Como locos. El mundo ve al cristiano como loco, pero nosotros podemos decir, pues bendita locura. ¿Por qué? Porque ante los ojos de Dios somos su especial tesoro. Aunque el mundo diga estas palabras, esos cristianos proclaman costumbres ilícitas, sí, estamos en contra de la cultura, estamos en contra del pecado. Solamente le servimos a un rey, solamente obedecemos a un Señor, y ese es nuestro Salvador, Jesucristo. Volvamos a nuestro texto en Hechos capítulo 16, verso 22 al 24, ya para terminar. Hechos capítulo 16, verso 22 al 24, la palabra de Dios dice así: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Los líderes, magistrados, no indagaron, la gente se fue contra ellos, les despojaron de sus ropas, los mandaron a azotar y los trataron como los peores criminales al meterlos a lo más profundo de la prisión, como si fueran los criminales más peligrosos. ¿Pero por qué? Si solamente Pablo y compañía estaban predicando el evangelio, libertaron a una mujer de la cautividad demoníaca. Vean lo que dice Juan capítulo 3, verso 19. Juan capítulo 3, verso 19. Dice así la palabra de Dios: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por eso los encarcelaron, por eso los azotaron, porque ellos llegaron a Filipos trayendo el evangelio de Cristo con luz, con poder, autoridad, y la gente prefiriendo su pecado, prefiriendo las tinieblas, en el caso de estos amos, prefiriendo las ganancias, prefieren vivir engañados bajo el yugo pesado de Satanás a vivir libres con Cristo Jesús. Y vean qué dice Mateo 10:24. Y esta es una gran verdad. Mateo 10:24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Al igual como a Jesucristo lo azotaron, como a Jesucristo lo crucificaron, igual como Jesucristo padeció por predicar la verdad, sus discípulos van a ser perseguidos por predicar esta misma gran verdad. Pablo y Silas lo sufrieron y por la historia bíblica vemos que lo seguirán sufriendo, y nosotros tenemos que recordar igual estas palabras: no somos más que nuestros maestros, y si un día se nos llega a acusar
de que proclamamos costumbres ilícitas para esta cultura, tenemos que estar preparados en decir sí, sí, porque yo solamente enseño la palabra de Dios. Gloria a Dios.